Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Quiero agradecer nuevamente a la empresa que de alguna manera nos permite que nosotros podamos estar con todos ustedes. Recordar que todo esto y los webinars y Zoom anteriores se encuentran todo en la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva y en el Simposio Interdisciplinario de Cuidados Críticos. Sin esta ayuda no podríamos, y ustedes pueden consultar en cualquier momento del día nuevamente y consultarnos a nosotros. Así que muchas gracias Robbie Senger y muchas gracias Johnson Acero. Debo agradecer al equipo de bioingenieros del Sanatorio de la Entrerriana que está hoy con nosotros en esta presentación interdisciplinaria y en este caso a la presentación que nos sigue al bioingeniero Diego Cadur Eliñé por el tema que nos va a presentar en los próximos 15 minutos, gestión de instalación de gases medicinales. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias Guillermo y Ana por la invitación para poder transmitirles un poco lo que le quería contar. Va a estar más que nada centrado en algunos tips para optimizar el consumo de oxígeno dentro de las instituciones de salud. Esta presentación se enmarca dentro de un proyecto de investigación que lo presentamos en octubre del año pasado en la Universidad de Entre Ríos, en la Facultad de Ingeniería, donde buscamos justamente, antes que se desarrolle todo este tema que es tan actual, ¿no?, del consumo de oxígeno, buscamos tratar de valorizar, cuantificar el consumo de cada uno de los equipos y las tecnologías asociadas, tanto los equipos que están conectados a los paneles como las tecnologías que van hacia el paciente, los equipamientos que van hacia el paciente. Los objetivos entonces de esta charla van a ser describir las características, brevemente, describir las características de las distintas fuentes de oxígeno, las instalaciones y los accesorios de suministro, para después darle pie a mi colega Tulio, donde va a hablar del equipamiento en sí sobre el paciente, analizar situaciones relacionadas al incremento de consumos de oxígeno, algunos ejemplos, y proponer consideraciones para un correcto uso y optimización de estos consumos. Para poder empezar y poder charlar un poco sobre esto, voy a mencionar algunas magnitudes que nos encontramos a diario. Quizás no las tenemos tan en cuenta, pero siempre estamos hablando de esto cuando se manipulan accesorios de gases medicinales. Esas son la presión, el volumen, el flujo o caudal y la temperatura. Me voy a concentrar más que nada en lo que es presión y en los manómetros que van a venir a continuación. Yo voy a mostrar una serie de fotos donde van a ir cambiando estas unidades en los manómetros que se utilizan habitualmente y generalmente van a encontrar que están expresadas en kilogramos sobre centímetros cuadrados o en bares. Para nosotros va a haber una relación casi de igualdad entre 1 kilogramo y 1 bar. Otra magnitud importante es el volumen, sobre todo cuando tratamos volúmenes mensuales de consumo de oxígeno, donde recuerden que la equivalencia es 1 metro cúbico, 1000 litros. La temperatura generalmente la vamos a tener en grados Celsius y el flujo caudal se va a setear generalmente en caudalímetros, en litros minutos, pero vuelvo a repetir, para lo que son consumos mensuales, nos interesaría saber los metros cúbicos mes, que no es ni más ni menos que trasladar esos litros minutos a metros cúbicos mes. Como yo les decía, esta presentación va a tratar sobre el uso del oxígeno en establecimientos de salud y consideramos que hay dos formas de hacerlo. En una forma individual, o sea, el cilindro de oxígeno a través de un regulador con caudalímetro hacia el paciente, o en forma centralizada, que suele ser la más común y en los establecimientos de mayor complejidad, a través de sistemas de redes o instalaciones de gases medicinales. Comenzando entonces con el cilindro para oxígeno gaseoso. En este caso el oxígeno viene sí o sí en forma gaseosa dentro del cilindro y podemos encontrar distintos volúmenes de oxígeno dentro de él.
que van de 0,25 a 8 metros cúbicos a una presión interna del cilindro de 150 bar o kilos sobre centímetros cuadrados, como les mencioné anteriormente. A la derecha pueden ver un regulador de caudal de oxígeno para tubo, para cilindro. Tiene aquí, si se alcanza a ver con la flecha del mouse, recuerden que la presión interna del tubo tiene 150 bares. Para poder alimentar este caudalímetro necesitamos bajar esa presión. Entonces ya viene este equipo incorporado con un regulador que la baja generalmente a 4 bares o kilos sobre centímetro cuadrado para poder utilizarla y poder regular caudal y así administrárselo al paciente. Acá amplío un poquito la foto, fíjense la escala, inclusive en este fabricante ha puesto una zona verde que va generalmente hasta los 200 bares, ahora les explico por qué, pero vean la aguja, está en 150, esto quiere decir que el tubo está lleno de oxígeno para generalmente hasta 8 metros cúbicos de capacidad. Lo bueno de esto es que uno puede saber, quizá todos lo sepan esto, pero bueno, los recuerdo por las dudas, que a medida que la aguja va descendiendo es proporcional al gas que nos va quedando dentro del tubo. Es importante saber que acá hay una zona que está representada en líneas a rayas y una zona roja, donde sí o sí hay un remanente que no se va a poder utilizar, ya que el principio de funcionamiento de los reguladores va a impedir que se pueda administrar correctamente el oxígeno hacia el paciente. Con lo cual, ese tubo en realidad se va a devolver cuando se tenga que llevárselo el distribuidor con un remanente de oxígeno, por lo tanto no tenemos esos 8 metros, por ejemplo, de oxígeno, sino tenemos un poquito menos, a veces un 10% menos. También existen tubos que suelen venir con esta leyenda que dice reserva, que justamente están a 200 bares o kilos sobre centímetros cuadrados y se utilizan como fuente de backup para las fuentes de oxígeno que ahora vamos a ver en adelante. Esos tubos vienen de 10 metros cúbicos, o sea, tienen un poco más de capacidad para una presión mayor. No es recomendable y no se debería utilizar estos tubos dentro de los establecimientos, solo en baterías de tubos puestos afuera de la institución como fuentes de oxígeno. Rápidamente vemos el regulador de presión para tubo de oxígeno con caudalímetro, donde yo ya les mencioné que de los 150 kilos que tenía el tubo lo bajaría aproximadamente a 4 kilos y uno puede regular el caudal. Una característica que tiene este regulador es que es imposible que el usuario pueda regular la presión que va hacia el caudalímetro. Está bloqueado esta perilla y no se puede regular esa presión, con lo cual está perfecto y ya les voy a mostrar más adelante por qué, ¿no? Por otro lado tenemos los reguladores para tubo de presión, que el uso está prácticamente destinado a respiradores. Sí. Nuevamente tenemos el regulador conectado al cilindro y tenemos un manómetro que nos va a indicar de vuelta la capacidad que tiene el cilindro, tanto la presión, y recuerden que es proporcional a la capacidad que le va quedando internamente, y por otro lado tenemos otro manómetro que nos indica la presión de salida que vamos a tener generalmente para alimentar un respirador. Bien. Después también tenemos una forma de suministro que son los gases criogénicos. En el caso del oxígeno, este viene líquido a menos 183 grados Celsius y aproximadamente 1 litro líquido de este oxígeno equivale, cuando se lo libera a la atmósfera, a 0,84 metros cúbicos de oxígeno gaseoso. Estos vienen en termos que son móviles y se distribuyen en las instituciones de salud y se lo lleva al distribuidor, los recargan y los devuelven, o estacionarios, como podemos ver a la derecha, un tanque. ¿Qué diferencias tienen? Ustedes ya lo saben, pero se los recuerdo. Los termos, fíjense que pueden, como en este ejemplo, tener 150 metros cúbicos a 10 bares de presión, es una presión mucho menor que los tubos, y una capacidad que en este caso es casi 15 veces un tubo de 10 metros cúbicos, ¿no? Y el tanque vienen desde 800 metros cúbicos a 10.000 metros cúbicos para ubicar en instituciones de salud. También a una presión similar, tiene una fase gaseosa que hace que empuje el líquido, se gasifique y se puede usar a través de redes de distribución, o sea, las cañerías. Obviamente, estos dos recipientes equivalen a muchísimos tubos. Bien, acá el tanque generalmente y el termo tienen indicadores también manométricos, donde podemos en este caso ver una presión
que alimenta la red cercana a los 10 kilos sobre centímetros cuadrados o bares. Bien, me parece importante mencionar esto. Las instalaciones de gases medicinales tienen una normativa específica para su diseño. Y por un lado, al menos acá en Entre Ríos, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, para habilitar los establecimientos de salud, utiliza las directrices del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, donde establece el número de bocas de oxígeno, de aire comprimido, vacío, etcétera, que son necesarias en cada área o servicio de la institución. Por otro lado, como les mencionaba, tenemos una norma específica, una IRAM-ISO, donde se contempla el diseño y dentro del cálculo de la instalación. Como ejemplo, si el programa calidad para una UTI de 10 camas pide 2 bocas de oxígeno, dentro de esa UTI vamos a tener 20 bocas de oxígeno. El cálculo correcto de una instalación especifica que debe ser a plena carga. ¿Qué significa? Que debería estar calculada para que se usen las 20 bocas a la vez. La cañería debería contemplar eso, si la instalación está bien hecha. Ustedes obviamente, yo sé, porque se ha hecho una encuesta ahora, que la mayoría de los asistentes son enfermeros, médicos, kinesiólogos. Transmítanle todo esto a la gente de mantenimiento, a la gente de ingeniería de sus lugares. Y bueno, queda abierta al final un mail para seguir en contacto por cualquier duda. Les repito, no tengan miedo con la instalación si está bien calculada. De todas maneras, si esa instalación va a ser cargada con muchos equipos, igual hay que probarla antes. Pero si está bien calculada, no debería fallar. Punto y aparte sería la fuente de alimentación. La fuente depende del consumo y eso lo tienen que avisar al proveedor de oxígeno que tenga. Si van a ampliar la capacidad de equipos, van a tener que avisarle al proveedor para que prevea cómo le va a responder con la provisión de oxígeno o con la ampliación de la fuente. Si ustedes tenían tubo, es probable que lo pasen a termo o a tanques, y si tenían tanque van a tener que venir más seguido o cambiarle probablemente el tanque. Y se ha dado en estos últimos tiempos, por ahí he tenido noticias que en varias ciudades del país se han hasta puesto tanques en paralelo, o sea, porque no le alcanzaba la capacidad, o se ha aumentado muchísimo la frecuencia de llenado de estos tanques. Bien, como esquema, para hacerlo más gráfico, una instalación de oxígeno, en este caso de gases medicinales, pero orientado a oxígeno, tendría una fuente, que en este caso es un tanque de oxígeno líquido, su batería de reserva. Por otro lado, recuerden, hablamos mucho hoy del oxígeno, pero también está el aire comprimido, que es necesario, y eso es de la institución en general. Así que también, si van a ampliar mucho, tengan en cuenta que el aire puede ser un factor limitante y tengan que ampliar esa capacidad de generación de aire también. Me concentro en el oxígeno nuevamente. Tenemos un sistema de distribución, que son las cañerías. Acá ven una foto, el oxígeno se representa con el color blanco generalmente. Un sistema de supervisión y alarmas que avisarían ante una baja o alta presión generalmente, y terminarían las unidades terminales o bocas que están en los paneles, como los que vamos a ver a continuación. Acá tienen distintos tipos de paneles. Yo les mencionaba hoy el de terapia, que tiene 2 bocas de oxígeno. Después tienen paneles en habitaciones, etc. En los paneles van a encontrar reguladores de oxígeno, ¿no?, que van a ir directamente conectados a los respiradores, y como alternativa, a pesar que tal vez alguna institución de las que está presente ya lo esté usando, puede conectarse directamente la manguera del respirador a la boca, obviando el regulador de presión. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? Que fíjense en la parte de atrás de los respiradores, le va a dar la presión mínima y máxima que soporta. Entonces, si la presión de la red está en esos parámetros, lo pueden conectar directamente y el respirador funcionaría correctamente. Por otro lado, y acá viene el producto que necesitamos, el elemento que vamos a hacerle más hincapié en esta charla, que es el caudalímetro. Tenemos diferentes tipos de caudalímetros. Unos para neonatología de 0 a 3 litros minutos, el clásico que se ocupa para oxigenoterapia, tanto en terapia como en planta, que va de 0 a 15 litros minutos, y el que venían mencionando tanto Guillermo como Ana, que sería el de alto flujo, que va de 0 a 50 litros minutos. Bien. ¿Qué pasa si, y ha pasado muchas veces, si viene un producto que se llama pieza en I o toma dual, depende de la empresa que lo venda, que permiten en situaciones donde existe una sola boca de oxígeno, duplicar esa boca con este producto y conectar 2 caudalímetros, que si la instalación, vuelvo a repetir, funciona correctamente y está aprobada,
deberían funcionar los dos caudalímetros y se pueden alimentar a dos pacientes a la vez. Por otro lado, esta foto nos encontramos alguna vez en una institución, es, digamos, un intento de tratar de hacer eso mismo, pero con un caudalímetro. El caudalímetro no regula presión, por lo tanto, a la salida tenemos caudal y es imposible que esto funcione. O sea, en los caudalímetros que están abajo, por mejor intención que se tenga, no va a funcionar. Pero esto fue una realidad, o sea, no es un montaje para esta foto. Por otro lado, y esto es muy importante, los fabricantes establecen la presión de entrada que va conectada al panel para el funcionamiento correcto de un caudalímetro. Generalmente está entre 3,5 más o menos 10 bares o kilos sobre centímetros cuadrados. Y si uno utiliza el caudalímetro con esa presión, lo indicado, lo seteado en el caudalímetro, 7, 10, 8 litros minutos, va a ser lo que sale y tengan como salida del caudalímetro. Bien, bueno, ahora va a ver un caso de estudio rápido, donde lo que se hizo fue tomar dos caudalímetros de distintas marcas y empresas. En vez de poner una presión de entrada, como dije en la diapositiva anterior, de 3,5 o 4 bar, se puso una presión de entrada de 6 bares. A mayor presión de entrada, uno espera mayor caudal, ¿no?, que salga de ese caudalímetro para el mismo seteo que uno ahora les explico, y por lo tanto, y lo más importante, mayor consumo. Me detengo acá porque los caudalímetros se ocupan en todos los lugares de la institución, en la guardia, en la internación y en la terapia, en quirófano también, pero más que nada en esos lugares que les mencioné antes. Y acá vemos que, les explico un poquito la gráfica. ¿Qué significa esto? Se fueron seteando los litros minutos. La línea de puntos es lo que uno esperaría como respuesta ante el seteo de este caudalímetro tener a la salida, ¿no? O sea, si uno lo pone en 1 litro minuto, esperaría tener a la salida 1 litro minuto y así hasta 15. Si uno pone 15, esperaría 15. El comportamiento de esos dos caudalímetros que se midieron, lo tienen acá abajo. Fíjense que para todas las medidas que se fueron seteando, medían en exceso, ¿no? Y algo que por ahí se suele ver en algunos lugares, la bolilla del caudalímetro puesta por sobre los 15 litros minuto y casi tocando el tubo exterior. Cuando se midió ahí, teníamos en un caudalímetro casi 70 litros minuto y en otro 76 litros minutos. Así, la verdad que no hay instalación que aguante con esto, pero a veces se encuentra esto, ¿no? Recuerden, en este caso es con 6 bares, no con 3,5, pero si se hace con 3,5 y lo vamos a medir con el proyecto, seguramente también vamos a obtener valores mucho más altos que los 15 litros minuto. ¿Bien? Bien, acá el ejemplo que vamos a plantear es, ustedes setean 7 litros minutos para darle a un paciente y la bolilla puesta en 7, uno cree que está dando 7 litros minutos, ¿no? Pero con 6 kilos de presión le vamos a estar dando con un caudalímetro un 17% más de caudal y con otro un 46% más de caudal. La diferencia es de 1,2 litros minuto en uno y 3,2 litros minuto. Si ese caudalímetro lo mantuviésemos durante un mes, estamos gastando sin saber, porque uno lo tiene seteado en 7 litros minutos, 138 metros cúbicos por mes, que equivaldrían nada más ni nada menos que a 14 tubos de 10 metros. O sea, y uno cree que lo está usando porque lo tiene en 7 litros minutos. Esto es bastante común, o quizás si la instalación, vuelvo a repetir, no está bien hecha y no está a 3 o 4 kilos para la entrada del caudalímetro, es algo que puede suceder y sin duda sucede. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, colocando una regulación de presión, bajando esos 6 bares o la presión que ustedes tengan a 4 bares. Este es un ejemplo también de cómo pueden hacerlo con reguladores. Es un bypass con 2 reguladores y válvulas. Estos son otros. Vienen comercialmente ya armados. Consulten con su distribuidor de oxígeno, sus proveedores. Y yo les aseguro que van a bajar bastante el consumo, ¿no? Y obviamente la factura, pero en este momento el problema es el consumo en sí del gas. Bien, así como les muestro esto, también existe una serie de pérdidas que son a veces comunes. Esto ya es más para la gente de mantenimiento o si a ustedes les toca hacer este trabajo de cambiar a veces un tubo. En los flexibles de alta presión, siempre que se lo reemplaza el tubo hay que poner agua jabonosa, o sea, una esponja con detergente suficiente, detectar esas burbujas que pueden aparecer y cerrar bien esa conexión. Si no lo hacen, es probable que en 1 o 2 días ese tubo sin uso se quede vacío.
Recuerden que está a 150 kilos de presión ahí adentro. Los termos y los tanques de por sí también tienen venteos, tienen válvulas de seguridad que a determinada presión ventean y dejan escapar para regular y estabilizar esa presión un poco de oxígeno. Si no se usan, empiezan a ventear y también el termo en el lapso de algunos días puede quedar vacío, sin usarlo a veces. Y recuerden también que yo les mencioné que había un remanente dentro de los cilindros y los termos. Bueno, también hay pérdidas o puede haber pérdidas en red de distribución en los elementos que tienen roscas. Hay que también chequear eso, ir ajustándolo. Si la pérdida está en un caño, si hay un agujero, se va a escuchar de lejos, por más chico que sea ese agujero. Entonces obviamente también lo van a tener que resolver. Cuando se escucha el sonido, que ustedes dentro de un panel o dentro de alguna cañería o algo, avisen enseguida a mantenimiento, porque puede ser importante esa pérdida. Otra situación que por ahí nos hemos encontrado son fisuras en los tubos exteriores de los caudalímetros. Por ahí se les ha puesto cinta, pero eso sigue perdiendo y aparte es medio peligroso, ¿no? Y recuerden que la presión que tiene de conexión de entrada del caudalímetro está permanentemente dentro de ese tubo. O sea, la conexión hace que siempre tenga oxígeno adentro de ese tubo, y por más que no se esté usando, ¿no? Porque el volante del caudalímetro regula solo la salida, nada más. Por otro lado, también hay pérdidas en los ajustes entre la boca y el plug de conexión al panel, y también puede haber pérdidas acá en el tubo exterior hacia el cuerpo del caudalímetro. En los paneles puede haber O-ring que se van resecando con el oxígeno, también es una cuestión de mantenimiento que hay que hacerlo. Las poliamidas que vienen en algunos paneles se van resecando, o las variaciones a veces de presión por algún motivo hacen que se muevan y tengan una pequeña pérdida. Y también las bocas pueden tener, con el colocación y sacado de los accesorios, pueden tener alguna necesidad de ajuste porque pueden presentar pérdidas. También pérdidas por mal uso, esto ya debidas al recurso humano. Nunca hay que usar un regulador de presión de tubo para administrar a través de una máscara. O sea, la presión que sale va a hacer que este frasco probablemente se rompa, salga disparado en algún momento, y se va a desperdiciar mucho oxígeno además, ¿no? Son situaciones que no deberían ocurrir con o sin frasco. Sí, recuerden hacerlo con un regulador con caudalímetro. Por otro lado, lo mismo para los paneles, no administrar con máscaras desde un regulador, sí desde un caudalímetro, y tener en cuenta que a veces se regulan a caudales, como creo que Ana mencionó hoy. Dejar la bolilla a caudales innecesarios es un consumo que no se va a aprovechar en el paciente y se está desperdiciando, y es fíjense lo que pasaba con ese de 7 litros minuto. Y también a veces se va al paciente y queda un poco abierto el caudalímetro y nadie se da cuenta. Recuerden cerrarlo siempre. Bueno, puntos clave, ya voy terminando. Realizar mantenimiento de las instalaciones de oxígeno, inspecciones frecuentes en cañerías, válvulas, boca y accesorios. Colocar los reguladores de presión en caso que haga falta para poder usar correctamente los caudalímetros. Utilizar correctamente los accesorios. Cerrar los cilindros que no se utilizan sería lo mejor. Hay lugares que a la noche no tienen paciente. Si uno lo cierra, se asegura que al otro día uno lo abre y tiene el contenido intacto. Bueno, y como consideración final, el consumo real de una institución va a estar dado por lo que se consume realmente y bien a los pacientes, y por un porcentaje que puede ser a veces sorprendente, y el proyecto creo que va a tratar de determinarlo o acercarse a él, de pérdidas, que son todas las que yo les fui mencionando. Y bueno, y si por ahí me olvidé alguna, alguien del público lo puede decir. Bueno, muchas gracias, y ahí está el mail de contacto por cualquier duda.